que existe, ¿vale? Tienen que determinar cómo es su estructura. ¿Qué tendrían que conocer de esa molécula para saber su identidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les ocurre que deban de saber de su molécula? ¿Sus grupos funcionales? Una de sus grupos funcionales, muy bien. ¿Qué más? Por ahí decían otra cosa. Sus propiedades fisicoquímicas. Ok, sus propiedades fisicoquímicas acá son muy importantes porque ya a partir de ellas podemos establecer algunas características, ¿no? Estructurales. Ya podemos decir si es polar o no. A lo mejor puede presentar puentes de hidrógeno y demás. Bien, ¿qué otra cosa? O sea, les digo, por ejemplo, tengo un alcohol. Ya, identifiqué grupo funcional. Veo que es soluble en agua. ¿Es suficiente para saber qué molécula es? Por ejemplo, su peso molecular acá es muy importante también, porque así ya saben su tamaño también. Es una molécula grande, pequeña. Por ahí. ¿Su disposición? ¿Su qué, perdón? Disposición y dobles enlaces, por ejemplo, o triples enlaces. Ok, eso entraría en grupos funcionales, muy bien. Y ya con los dobles enlaces podríamos o tendríamos que establecer también cuáles son sus configuraciones, si son cis, si son trans, etcétera. Bien. Falta una. ¿Podría ser que, por ejemplo, con el peso molecular darnos un indicio de su fórmula? O, bueno, de los átomos que lo conforman. Eso es muy importante. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es la fórmula molecular de la molécula que tienen, ¿vale? Entonces, esa fórmula molecular, ¿cómo la conocen? La van a conocer dependiendo tienen muchas formas de hacerlo, ¿sale? Usualmente, antes lo que se hacía era análisis elemental. No sé si se acuerdan de sus cursos previos de inorgánica o de analítica, no sé. ¿Ya vieron análisis elemental por allá? ¿O química general? No, nadie. Yo no recuerdo. El análisis elemental es una técnica que permite conocer cuál es la composición de una molécula, pero para hacerlo la destruye completamente. Entonces, es un proceso de combustión y en ese proceso de combustión se genera agua, si hay oxígeno, se genera carbono y se generan otras moléculas, nitrógeno molecular puede ser, etcétera. A partir de eso se cuantifica cuánto carbono se generó, cuántas moléculas de agua y demás. Y entonces, con esos datos, se dice la fórmula molecular es tal. Entonces, por eso acá está soñando que va al analizador y pues la van a destruir, ¿no? Entonces, en el análisis elemental es una técnica que nos permite conocer fórmulas moleculares, pero es una técnica destructiva. Por ahí me decían, también es importante conocer el peso molecular. Correcto. El peso molecular, hay técnicas que lo permitían antes de la espectroscopía. Por ejemplo, ¿ya llevaron fisicoquímica? Sí. Ok, sí. Entonces ya me pueden decir alguna. ¿Método para qué, profesora? Para identificar pesos moleculares. No, nadie.
Con las propiedades coligativas, ¿se acuerdan de las propiedades coligativas? Sí. Ok, que son, a ver, díganme una de las propiedades coligativas. El punto crioscópico, algo así. Ajá, entonces allí cuando ustedes añaden un soluto a un disolvente, ese disolvente va a ver afectadas ciertas propiedades. Una de ellas es su punto de congelación, su punto de fusión, y a eso le llaman punto crioscópico. ¿Qué tanto varía? Depende tanto de la cantidad de muestra como del tipo de analito. Entonces, si su analito es iónico, afecta más. Por ejemplo, allí es lo que hacen los heladeros, ¿no? Las personas que venden helados ponen hielo y le ponen sal, porque la sal, como es iónica, genera una disminución más significativa de la temperatura de fusión. Entonces, por eso desciende el punto crioscópico, ahí le llaman, desciende la temperatura de fusión, está más frío el sistema y por eso se cristaliza mejor el agua. Pero otros solutos también lo pueden hacer, tal vez no tan significativamente como las sales, pero se puede. Y entonces depende de eso. Y depende del peso molecular del soluto. Entonces, si ustedes conocen esos datos, pueden calcular el peso molecular. Hay otra forma que a lo mejor no se acuerdan, pero por ahí en su manual de química orgánica venía que cuando hacen una destilación por arrastre de vapor, ustedes conociendo la masa de agua que utilizan, la masa del compuesto que están extrayendo y sí creo que nada más es eso, esos datos, pueden conocer los moles y con eso pueden calcular cuál es el peso molecular del compuesto. Bueno, esas son dos de las formas. Hay otras propiedades coligativas que también dependen del peso molecular. Por ejemplo, la presión osmótica. Esa es otra propiedad coligativa. O el punto ebullioscópico. ¿Vale? Entonces. Y la última era la identificación de grupos funcionales. ¿Cómo le hacen ustedes o qué han hecho? Bueno, no han hecho, pero ¿qué han revisado en el laboratorio que pueden hacer para identificar grupos funcionales? ¿Serían, por ejemplo, las diferentes pruebas que vimos? Correcto. Entonces, por ejemplo, pueden hacer una prueba de bromo y decir, reaccionó, tengo dobles enlaces. O puedo hacer una sustitución electrofílica aromática así rapidísima y ver si añade. Entonces, sí, tengo un anillo aromático. O, no sé, tienen varias formas, ¿no? Tienen ya por ahí un bagaje amplio de pruebas de identidad de grupos funcionales. Ahora, todas estas pruebas que acabamos de mencionar son pruebas destructivas. Entonces, imagínense que ustedes pusieron todo su esmero para obtener su compuesto y obtuvieron la grandiosísima cantidad de 50 miligramos. Y esos 50 miligramos todavía los quieren probar para ver si su compuesto es un anticancerígeno. Ya no les sirve, porque aquí en todos estos métodos ya se echaron una buena cantidad, ¿sale? Entonces, así es como se hacía antes. Tenían que sintetizar bastante muestra, bastante cantidad, para determinar todas estas características. Y aparte todavía hacer pruebas biológicas. Entonces, son pruebas destructivas y requieren muestras grandes. En este caso, entonces, no es tan eficiente el hacer un análisis químico. Ahora, por ahí me decían, pero puedo hacer también un análisis por métodos físicos. Por ejemplo, si conozco alguna propiedad físico-química, puedo definir si ese compuesto se trata del que quiero o no. Por ejemplo, puntos de fusión, RFs, etc. ¿Cuál es ahí el punto? Algo importante es que para que ustedes puedan hacer eso, tienen que haber analizado previamente a su compuesto.
previamente tienen que haber hecho lo que venía en la otra diapositiva. Si no, no pueden hacer comparación y no pueden determinarlo. De ahí que pues necesitara la ciencia, vaya, que se desarrollara una nueva serie de técnicas que permitieran conocer todas estas características que requerimos, pero que fuera más amigable, ¿no? Que requiriera, por ejemplo, una menor cantidad de muestra, que las pruebas no sean destructivas, y las técnicas que permiten esto son las técnicas espectroscópicas. No todas son no destructivas. La mayoría son no destructivas. Solo masas sí es una técnica destructiva, pero en masas la cantidad de muestra que se utiliza puede llegar a ser hasta de femtogramos, así de pequeñita. Entonces, aunque sea destructiva, ya el hecho de utilizar una cantidad de muestra tan pequeña justifica que lo podamos hacer. Y dentro de las técnicas espectroscópicas, las que más son importantes, las que o las que tendríamos que revisar, son infrarrojo, UV visible y resonancia. Masas es una técnica no espectroscópica, sino una técnica espectrométrica, pero también entraría por acá. Y ahorita vamos a ver UV, y si me da tiempo, empezamos infrarrojo. Ya resonancia yo creo que no me da tiempo de dárselas. Pero bueno, al menos una que conozcan. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profesora. Entonces, ¿qué es la espectroscopía? La espectroscopía se dice que es una serie de técnicas que implican la absorción. ¿La absorción de qué? De luz. Entonces, una molécula puede llegar a absorber la luz si esta luz, si esta radiación cumple con alguna característica que tenga esa molécula. Entonces, la espectroscopía lo que hace es determinar si una molécula que es irradiada por cierto rango del espectro electromagnético absorbe o no luz. Y como esa absorción depende de la estructura de la molécula, los datos que nosotros obtengamos los podemos relacionar con características estructurales y entonces podemos definir qué compuesto tengo, ¿vale? Entonces, para esto vamos a ver si hay absorción, si hay transmitancia, si hay emisión, dependiendo de la técnica, y lo vamos a asociar con la longitud de onda o con alguna otra propiedad que presente la radiación. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las propiedades que podemos medirle a una onda luminosa o a una onda, digamos, vamos a generalizarlo más, a una onda del espectro electromagnético, y luego ya vamos entrando al tema, ¿sale? Entonces, no está bien animada mi presentación, por ahí ya estoy viendo que me equivoqué. Entonces, por ejemplo, una de las características que presentan las ondas y que son específicas de cada radiación es su frecuencia. Ya por ahí yo creo que de cursos previos ya vieron qué es frecuencia. ¿Qué es la frecuencia, chicos? Es la cantidad de veces que se puede decir que pasa en unidad de tiempo. Muy bien. El número de ciclos, perdón, es el número de ciclos de una onda por segundo. Entonces las unidades que aquí se manejan son los hertz. Y aquí hay dos ondas. ¿Cuál onda tiene menor frecuencia? De esas dos que están ahí. La verde. Muy bien. Entonces esta tiene menor frecuencia, esta tiene mayor frecuencia. Pasan más ondas por unidad de tiempo. Otra característica de la luz es su longitud de onda. ¿Cómo definen longitud de onda? Lo que mide de cresta a cresta o de valle a valle. Muy bien. Entonces es la distancia que hay entre crestas y valles. Las unidades para la longitud de onda son unidades de distancia. Allí
son metros y podemos ponerle una abreviatura, ¿no? Dependiendo del rango en el que estemos. De modo que podemos hablar de nanómetros, de Armstrongs, de centímetros, de metros, ¿vale? Entonces, son unidades todas de distancia. Ahora, esas dos propiedades, la longitud de onda y la frecuencia, se pueden relacionar entre sí con esta ecuación. Y acá está la misma ecuación, pero despejada diferente. Donde la constante C es la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia de cualquier onda. ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profesor. Todo bien, pues. Ok. Me detienen si tienen alguna duda. Ahora, todas las ondas posibles son lo que define al espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el intervalo de todas las posibles ondas. Las que tienen menor frecuencia, mayor longitud de onda, son las ondas de radio. Las que son de mayor frecuencia, menor longitud de onda, son las de radiaciones gamma. Van a variar entre ellas en cuanto a su longitud de onda, su frecuencia y a otra propiedad importante que es su energía. Pero todas van a viajar a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. ¿Sale? La interacción de cada una de esas ondas genera diferentes respuestas de las moléculas. Entonces, voy a pasar acá a... déjenme ver. Por ejemplo, pero con una que sí. Ahí está. Este se los puse o lo programé en el Classroom y lo van a tener. Por ejemplo, ahí en la molécula de metano, si la irradian con microondas, no le pasa nada, porque las microondas lo que cambian son las rotaciones moleculares, pero de las moléculas polares. Si la irradian con infrarrojo, se pone a bailar la molécula, porque cambia los modos vibracionales. La visible no le hace nada, es un compuesto que no tiene color. La ultravioleta tampoco le hace nada, que no tiene dobles enlaces. Vamos a ver esta otra. Uy, regresa. Microondas sí hace que pueda rotar la molécula. Infrarrojo la hace vibrar. Visible, ahí es el dióxido de nitrógeno, entonces ese sí tiene color, es un amarillito, entonces ese sí absorbe. Y ultravioleta ya tiene demasiada energía para esa molécula y la deshace, la hidróliza. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la radiación y dependiendo de la molécula, es la respuesta que van a obtener. Bueno. Entonces, dentro de todas las ondas que se encuentran componiendo al espectro electromagnético, todas ellas van a viajar como fotones, que son paquetes de energía sin masa. Pero van a ser diferentes entre sí, decíamos, en frecuencia, en longitud de onda, y van a ser diferentes entre ellas en energía. Y la energía asociada a una onda se puede calcular utilizando la ecuación de Planck, que dice que la energía es igual a la constante de Planck, que es esta letra H, multiplicada por la frecuencia de la onda. De modo que entonces podemos decir que la energía de una onda es directamente proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. Aquí nada más se intercambió la frecuencia por el despeje que venía en la otra ecuación, ¿vale? Hasta allí, chicos, ¿cómo vamos? Todo bien, profesora. Entonces, si nosotros observamos el espectro electromagnético, les decía hace un momento que varían las longitudes de onda, varían las frecuencias y por lo tanto también va a variar la energía. Todas estas líneas que dividen al espectro en fracciones son líneas que son arbitrarias,
Entonces, dependiendo del libro de texto que ustedes agarren, a lo mejor puede variar la zona que mencionan como que abarca el ultravioleta o que abarca el infrarrojo. El punto aquí más bien es saber cómo varían en frecuencia, cómo varían en energía. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ondas que tienen mayor frecuencia? Los rayos gamma. Entonces, hacia acá. Ay, perdón por mi línea toda chueca. Para acá aumenta la frecuencia. ¿La longitud de onda en qué sentido aumenta? En el contrario, hacia la radio. Muy bien. Las ondas de radio son las que tienen mayor longitud de onda. La energía, ¿hacia dónde varía? Al mismo lado que la frecuencia. Entonces, en esa dirección aumenta la frecuencia y aumenta la energía. Nosotros el que vamos a empezar a ver es el ultravioleta. Empezamos con los que son de mayor energía en espectroscopia. Luego sería infrarrojo y ya las últimas que veríamos sería las ondas de radio, que son las de resonancia magnética nuclear. Estas lo que afectan son espines giromagnéticos, el spin del núcleo, espines nucleares. Y bueno, entonces vamos a seguir con esto. Esto ya se los mencioné. Cuando exponen a una molécula a cierta radiación electromagnética, dependiendo de la radiación, puede absorberse un electrón y entonces, bueno, un fotón en este caso, pueden absorber fotones y aumentar la energía de la molécula. ¿De dónde a dónde? Una molécula cualquiera la podemos definir en diferentes términos, ¿no? Uno de los términos en que puede definirse la molécula es en cuanto a su energía. Entonces, una molécula en estado basal va a tener cierta energía y nosotros al irradiarla podemos hacer que cambie esa energía y pasarla a un estado excitado. Les digo, depende de la radiación, es el cambio que va a ocurrir. En el ultravioleta, en el visible, ese cambio que se da es un cambio de transición, es una transición electrónica. Entonces, por eso lo dibujo así, como un electrón aquí que tiene cierta energía. Nada más que para que el electrón pueda ser absorbido, tiene que tener exactamente la energía que corresponde a la diferencia entre estos dos estados. Si el fotón, aquí dije electrón, es fotón. Si el fotón no tiene esta cantidad de energía, la transición no ocurre y entonces nosotros no observamos un cambio. No observamos, por ejemplo, absorbancia, no observamos transmitancia. ¿Sale? Y de allí se dice que la energía está cuantizada. O sea, esta cantidad es una cantidad específica que no puede variar, que depende de cada molécula y que por ello es que es una cantidad de energía que podemos asociar a sus propiedades moleculares. Entonces, cuando observamos una absorción en el rango que quieran del espectro electromagnético, nosotros lo podemos asociar con algo molecular, con una estructura. Acá en espectroscopía de UV visible, que es la primera que vamos a revisar, las transiciones que ocurren son las que les decía, son transiciones electrónicas. Por eso a la espectroscopía UV visible a veces también se le llama espectroscopía electrónica. Y eso quiere decir que cambia el estado electrónico, o sea, pasan un electrón de un estado basal a un estado excitado. Y bueno, aquí el ultravioleta lo clasifican luego para su estudio en ultravioleta cercano, medio, lejano, etcétera. Y ese cercano, medio, lejano quiere decir qué tan cerca está del rango de luz visible. Entonces es más allá del violeta, por eso se llama ultravioleta. Sería primero el cercano y así sucesivamente.
La radiación de mayor energía sería la UVC, luego la UVB y luego la UVA. Por eso en los filtros solares luego les indica contra qué tipo de radiación los protegen. Sobre todo tienen que buscar los que digan esto. Ahora, ya vamos a ver qué es lo que ocurre cuando irradiamos una molécula con radiación ultravioleta o visible. Pero antes vamos a ver un poquito de las moléculas. Si tenemos una molécula como esta, podemos definir que tiene electrones y que esos electrones van a estar ubicados en orbitales de tipo sigma, porque tiene puros enlaces sencillos. Y asociado a esos orbitales sigma están los orbitales sigma de antienlace. Una molécula como esta ya tiene también electrones sin compartir, electrones libres. Entonces, aparte de tener electrones en orbitales sigma, va a poseer electrones en orbitales que se conocen como de tipo N o de no enlace. Luego, esta molécula, por ejemplo, puede presentar electrones en orbitales sigma, que son todos estos enlaces, en orbitales N por estos pares de electrones sin compartir, y aparte va a presentar electrones de tipo pi. Y esos electrones pi se van a encontrar asociados a un orbital de mayor energía, que es el pi de antienlace. Todos esos orbitales difieren en energía, siendo estos los de mayor energía y estos los de menor. ¿Vale? Ahora, cuando tenemos una molécula que tiene, por ejemplo, como esta, puros electrones en sus orbitales sigma, las transiciones que puede llegar a presentar son nada más hacia orbitales de antienlace de mayor energía. Por ejemplo, hacia un orbital pi de antienlace o hacia un orbital sigma de antienlace. Esas son sus transiciones teóricas. Y la molécula tiene electrones en su orbital pi. Este electrón, ¿a qué orbitales los podré pasar entonces? A pi antienlace y sigma antienlace. Entonces podrían tener teóricamente transiciones de pi a sigma de antienlace y de pi a pi de antienlace. Y si tienen electrones en orbitales N, ¿esos a dónde pasan? Igual a pi antienlace y sigma antienlace. Bien, entonces tienen esas dos posibles transiciones. Ahora, todas esas transiciones son teóricas. Las únicas que pueden ocurrir con la energía que corresponde al ultravioleta y al visible son estas, las que son de menor energía, que es la transición de pi a pi de antienlace y la transición de N a pi de antienlace. Y esas son las que vamos a observar. Solo las moléculas que pueden presentar ese tipo de transiciones son las que van a observar en el ultravioleta y en el visible. De modo que este tipo de espectroscopía nos da información respecto al estado electrónico de la molécula. O sea, si hay electrones pi, N o no los hay. ¿De esto sí queda claro, chicos? Sí, Ya lo habían, gracias. Ya lo habían visto en el laboratorio. Bueno, entonces, por acá. Cuando tienen una molécula como el etileno tiene un orbital pi de enlace y asociado tiene al orbital pi de antienlace. Entonces, aquí en el orbital pi de enlace están distribuidos dos electrones. Si ustedes hacen incidir o si cualquiera hace incidir radiación de suficiente energía, pueden hacer que ocurra esta transición de pi a pi de antienlace. Y aquí esa transición está asociada con una energía de 686 kilojoules por mol, que corresponde a 171 nanómetros. Por ahí ahorita no se los mencioné, pero se los menciono.
La radiación del ultravioleta, el rango del ultravioleta, va de 200 a 400 nanómetros y el visible va de 400 a 800. Entonces, esta molécula que tiene un solo enlace pi, ¿absorberá en el ultravioleta? No. No, porque la energía aquí es mayor de la que les está aportando el ultravioleta. ¿Sale? Ahora, aquí se me fueron todas las animaciones, no me acordé de ponerlas, entonces, ni modo. Ahora, en esta molécula, que es el butadieno, tenemos ahora no nada más un enlace pi, tenemos dos enlaces pi. Y entonces van a existir asociados dos orbitales sigma de enlace y dos orbitales pi de enlace y dos orbitales pi de antienlace. En cada uno existen electrones. ¿Cuáles son los electrones que participan en la transición? Los que se encuentran ubicados en el orbital HOMO. Siempre la transición va del orbital HOMO, que no sé si se acuerdan, pero les menciono, es el orbital molecular ocupado de mayor energía, al orbital LUMO, que es el orbital molecular desocupado de menor energía. Entonces, siempre la transición va así. Cuando se aplica alguna energía, puede llegarse a dar esa transición. Para este caso, la energía asociada es de 540 kilojoules por mol. En el otro era 686, ¿sale? Acá la energía entonces disminuyó. Como disminuye la energía, aumenta la longitud de onda requerida. En este caso, esta transición cae en el rango de V. Sí, sí entra. Sí. Y entonces, esta molécula se absorbe en el ultravioleta. Ahora, si ya tenemos un tercer enlace conjugado en este hexatrieno, tendríamos también 3 orbitales pi de enlace y asociados 3 orbitales pi de antienlace. Lo que está ocurriendo con cada conjugación es que se acercan entre sí el orbital HOMO y el orbital LUMO. Al estar más cerquita, la energía disminuye y la longitud de onda aumenta. ¿Sale? Entonces, si yo pusiera otro enlace conjugado, ahora la energía sería todavía más pequeñita y la longitud de onda asociada sería mayor. Y si le pongo otro doble enlace más y más y más, va a acercarse. Entonces se va a hacer más grande y más grande esta longitud de onda hasta que llegue al rango del visible. Entonces, por eso se dice que una molécula que se encuentra altamente conjugada absorbe en el visible. Y es algo que luego les dicen, ¿no? Desde que empiezan a llevar este curso de química orgánica, desde el semestre pasado, que las moléculas altamente conjugadas absorben en el rango del visible. Y ahí, por ejemplo, está la estructura del alfa-caroteno, que tiene una longitud de onda de absorción de 450 nanómetros. O sea, ya absorbe en este rango que les comento. Aquí algo importante a mencionar es que solo los dobles enlaces contribuyen a este efecto de que se acerquen el orbital HOMO y el orbital LUMO. Si los dobles enlaces, o sea, si tenemos una molécula con dos dobles enlaces, pero estos no están conjugados, se comportan como si fueran enlaces sencillos, porque son enlaces aislados. Entonces, comparando esta estructura con esta, no se ve un aumento significativo en la longitud de onda, como si se observa en el dieno. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, maestra. Todo bien, profesora. Ok. Cuando tienen electrones en orbitales n, esos electrones también pueden tener transiciones. Nada más que van a presentar transiciones de n a pi de antienlace, nada más.
en UVI visible. Si su molécula no tiene dobles enlaces conjugados, o más bien no tiene dobles enlaces, entonces al presentar únicamente orbitales sigma y orbitales n, no pueden existir transiciones de n a pi de antienlace, sino que en ese caso las únicas transiciones posibles serán de n a sigma de antienlace, que no observaríamos, o las observaríamos como una absorción muy pequeñita en el ultravioleta. ¿Sale? Y vaya, hay diferencias entre las transiciones pi a pi de antienlace y las n a pi de antienlace. Las que son de pi a pi de antienlace suelen ser más intensas. Esta epsilon implica la intensidad de la absorción. Entonces, estas que son de pi a pi, son más intensas que las que son de n a pi. Las que son de n a pi de antienlace son transiciones que tienen una menor absorbancia. Allí se llama coeficiente de extinción molar. Bueno, para determinar cómo es la absorción, se utilizan instrumentos que pueden ser instrumentos de ultravioleta y visible o instrumentos nada más de alguno. Que sea, por ejemplo, un instrumento de puro visible o de puro ultravioleta. La mayoría de los espectrómetros, de los espectrofotómetros de ultravioleta tienen las dos lámparas. Tienen una lámpara de wolframio y una lámpara de deuterio para que pueda manejar ambas radiaciones, la ultravioleta y la visible. Esas lámparas son la fuente de luz que va a irradiarse a varios espejos y se va a ir desviando por ciertas aberturas, de modo que vaya a pasar hasta, déjenme lo encuentro, un monocromador. No encuentro mi monocromador, pero bueno, aquí tendría que haber es este. Este es un monocromador cuya función es dividir la luz en cada una de las longitudes de onda que la componen. Entonces, una vez que se divide, la luz que se quiere hacer irradiar sobre la muestra se desvía sobre filtros, más espejos, y entonces acá hay un espejo divisor, un haz divisor de luz. Entonces, este espejo sirve para que la misma cantidad de luz que llegue a donde está la referencia sea la misma cantidad de luz que llegue a donde está la zona de la muestra. Allí no todos los instrumentos son de doble haz. Este se llama instrumento de doble haz. Y lo que va a permitir es justo lo que les indico, que ambas celdas reciban la misma cantidad de luz y entonces el instrumento pueda calcular la diferencia entre la luz que se absorbe por la muestra, compararla con la de la referencia y darles un dato. En el caso de los otros instrumentos, no pueden ser nada más de una celda. Entonces aquí se omite el uso de este y ya directamente se irradia la luz sobre la referencia o sobre la muestra. Ustedes van intercambiando la celdita y ya el cálculo lo hacen ustedes manualmente. Es mejor el de doble haz, porque allí pueden tener en una celda la referencia y nada más ir cambiando la muestra y el equipo o el instrumento solito se los da. Pero bueno, no siempre se tiene el espectrofotómetro de doble haz. Allí la característica que vamos nosotros a observar es si la muestra absorbió o no absorbió radiación. Y esa cantidad de luz que puede llegar a absorber la muestra se conoce como absorbancia y define a la ley de Lambert-Dibir. La ley de Lambert-Dibir dice que la absorbancia de una muestra va a ser igual a su concentración en moles por litro, concentración molar, multiplicada por la longitud de la celda, que usualmente es 1 centímetro, pero puede variar, y si varía les tienen que indicar de qué tamaño es, y también multiplicada por el coeficiente de absortividad molar o coeficiente de extinción molar. Entonces, dependiendo de su muestra, puede cambiar la absorción y el coeficiente de absortividad molar, que están en función de estos también.
¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok. Entonces, como aquí la concentración es directamente proporcional a la absorbancia, es una técnica UV visible, es una técnica que más allá de servir para el análisis cualitativo, para saber cómo es estructuralmente un compuesto, se utiliza mucho en análisis cuantitativo. Entonces voy a pasar para acá otra vez, pero ahora es este. Entonces, por ejemplo, allí los instrumentos ustedes los pueden programar para que les digan la transmitancia o la absorbancia. Ahí en UV visible se utilizan medidas de absorbancia y pueden ir variando la longitud de onda o pueden ir variando la concentración. Por ejemplo, allí si aumentan la concentración, aumenta la absorbancia. Le voy a aumentar hasta acá. Aumenta la absorbancia. Si aumentan la longitud de la celda, aumenta la absorbancia. Pero como es la misma muestra, el coeficiente de extinción molar se mantiene y sigue absorbiendo en ese rango. Ya si ustedes cambiaran la longitud de onda a la que están determinando la concentración, pues puede que el dato no sea el que requieran, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya es un dato muy pequeñito que a lo mejor ya no les sirve. Entonces, eso. Bien. Ahora, a partir de cualquier molécula que absorba en el ultravioleta o el visible, nosotros podemos obtener su espectro. Un espectro es una gráfica en la cual ustedes tienen que indicar si la muestra absorbió, si transmitió, si emitió, en función de alguna variable de la luz. Entonces, en función de su longitud de onda, de su número de onda, de su frecuencia, etcétera. Por ejemplo, para el espectro de UV visible, lo que se grafica es longitud de onda contra valores de absorbancia. Y los espectros van a presentarse de esta manera. O sea, van a presentar máximos de absorbancia que se conocen como longitudes de onda máximas o lambda max. Y a cada una de esas longitudes de onda va a estar asociado su propio coeficiente de absortividad molar. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos longitudes de onda máximas. Lo que podemos ver allí, nada más a simple vista, es que el coeficiente de absortividad molar es mucho mayor acá que acá. De modo que si yo quisiera hacer un análisis cuantitativo para esta molécula, ¿cuál longitud de onda tendría que escoger? ¿La de 395 o la de 255? La de 395. La de 395, muy bien. A lo mejor ustedes están acostumbrados a que luego cuando hacen un análisis en ultravioleta o en visible, les indican, tienes que hacer tu determinación a tal longitud de onda. Pero ¿cómo se sabe esa longitud de onda? Haciendo un barrido. El barrido es determinar la absorbancia a las diferentes longitudes de onda para establecer ese máximo. En ese máximo, donde es mayor la absorbancia, si no hay interferencia con alguna otra molécula que tengan como contaminante, digamos, de su analito, entonces escogen esa, porque es en donde hay una mayor especificidad, porque es donde hay una mayor sensibilidad del método, ¿sale? Y bueno, entonces por allí esa relación entre la concentración y la absorbancia se puede ver así. Si hacen todo el espectro de barrido para diferentes concentraciones, este es de ciclodextrinas. Y por acá es un análisis, pero ya cuantitativo, ya diciendo, bueno, la concentración de cada uno está asociada a esta absorbancia. De allí que ustedes luego hacen este tipo de curvas tipo para calcular la concentración de una muestra desconocida, nada más interpolando acá en la gráfica que puedan obtener. Y bueno, ahora en las moléculas que presentan color, lo que vamos a
observar son las transiciones de pi a pi de antienlace y transiciones también de n a pi de antienlace. Las moléculas, así como les decía hace rato, que son altamente coloridas, absorben en el rango del visible, porque cada doble enlace los está acercando desde acá, desde 200 nanómetros, hacia la longitud de onda que corresponde al espectro que nosotros sí podemos observar sin ningún instrumento, que es el espectro visible. Entonces, ¿de qué color es un compuesto que absorbe en el visible? Depende de dónde lo absorbe. Y aquí algo que seguro ya vieron en alguna otra ocasión, pero que no está de más repetirles, es que el color que observamos no es el que se absorbe, sino el que se refleja. Entonces, por ejemplo, si una molécula absorbe en este rango, nosotros la observamos de color rojo, o si absorbe en este rango, lo observamos de color naranja. Me voy a regresar tantito. Por ejemplo, el caroteno absorbe en 454. Los carotenos, ¿a qué los asocian ustedes? Al color naranja. Bien. Zanahoria. Zanahoria, color naranja. Entonces ese está en 454, que es este rango. Como absorbe en este rango, nosotros lo observamos anaranjadito. ¿Sale? Y así van a ser todas las moléculas orgánicas que presentan color. Bueno, cuando una molécula presenta color, este se asocia a diferentes estructuras que puede llegar a tener. Esas estructuras se conocen como cromóforos y auxócromos. El cromóforo es aquella parte de mi molécula que es capaz de presentar las transiciones que permiten que se absorba en el visible, o sea, de pi a pi de antienlace o de n a pi de antienlace. Y aquí todos esos compuestos van a presentar dobles enlaces. Esos son de los cromóforos más comunes. No sé si lo ubiquen. ¿Qué grupo funcional es? Sí, Es eso, muy bien, es un grupo azo. Y los auxócromos son los que presentan transiciones básicamente de n a pi de antienlace, o sea, son grupos que no presentan transiciones de pi a pi de antienlace, pero que su presencia puede cambiar la intensidad de la absorción y también la longitud de onda de la misma. Entonces, los compuestos que tienen algún grupo auxócromo van a presentar colores más intensos que aquellos que no presentan grupos auxócromos. O sea, este no es indispensable para que exista color, pero puede hacer que el color sea más brillante o más intenso. Y los grupos que pueden participar de este modo son los que tienen pares de electrones sin compartir, como todos estos que están por acá. Por acá es un colorante que se utiliza como indicador, que es el naranja de metilo. El naranja de metilo se utiliza como indicador ácido-base porque en un medio ácido puede llegarse a protonar este nitrógeno y esa protonación cambia el estado electrónico de mi molécula. Es decir, promueve en este caso que existan estructuras resonantes diferentes, en donde ahora este nitrógeno que estaba acá en el extremo y que estaba neutro, puede participar con su par de electrones para formar una estructura resonante en donde tiene carga positiva. Ahora, ese cambio en la conjugación, ese incremento en la conjugación, se ve reflejado en que ahora la absorbancia que se observaba acá para el compuesto cuando estaba desprotonado, que era en 420 más o menos, al incrementar la conjugación aumenta la longitud de onda de la absorción. Acá se fue hasta 520. En 520 observo ahora mi máximo y voy a observar un cambio en el color. Entonces primero está en 420 y luego fue a 520. En 420 andamos por acá, entonces se observa amarillo.
En 520 andamos por aquí y entonces se observa rojo. Entonces, esa protonación fue lo que genera el cambio de color. Y muchos indicadores ácido-base funcionan así. Se protonan o se desprotonan y generan algún cambio estructural, bueno, electrónico más bien, un cambio electrónico que se ve reflejado en un cambio visual, un cambio que nosotros podemos apreciar. Ese naranja de metilo luego lo utilizan como indicador ácido-base, no nada más en valoraciones, lo utilizan también en medios de cultivo. Entonces, en esos medios de cultivo, lo que ustedes observan es un aumento en el pH o una disminución en el pH del medio que depende del metabolismo de una bacteria, por ejemplo. Y entonces eso les sirve para hacer pruebas bioquímicas. Y esas pruebas bioquímicas les ayudan para identificar bacterias. Ahora, la posición de una banda, de un pico en este caso, la posición de un pico en un espectro de ultravioleta o de visible puede cambiar dependiendo de la estructura del compuesto, dependiendo de las condiciones en el medio. Hay veces que, por ejemplo, cambian el disolvente y cambia la posición de la longitud de onda máxima, o también puede cambiar dependiendo de la concentración. Esos cambios se clasifican como desplazamientos y pueden darse tanto en la posición de la banda, o sea, esto puede cambiar de lugar, como en su intensidad, o sea, esto puede cambiar hacia arriba o hacia abajo manteniendo esta posición. Cuando cambian en posición, si se hacen más hacia longitudes de onda mayores, se conocen como desplazamientos de tipo batocrómico. Estos desplazamientos batocrómicos, un ejemplo es lo que veíamos del aumento en la conjugación. Aumento la conjugación, aumenta la longitud de onda. Por eso cuando estudian este tema en los libros, dice que el aumento en la conjugación es presenta o genera un desplazamiento batocrómico. Ese desplazamiento batocrómico, otra forma en que se le llama es desplazamiento hacia el rojo, porque se van acercando hacia la zona de visible y van en dirección hacia el color rojo. El desplazamiento en el otro sentido se conoce como desplazamiento ipsocrómico o desplazamiento hacia el azul. Y puede darse también, les decía, en cuanto al tamaño, la intensidad de la banda. Si va hacia abajo, es un desplazamiento hipocrómico que puede darse por un cambio en la concentración. Si la muestra está menos concentrada, entonces se observan desplazamientos hipocrómicos. O si está más concentrada, se dan desplazamientos hipercrómicos. Y bueno, la estructura de una molécula es la que va a definir la absorción que pueda presentar esta, o sea, si presenta o no y en dónde. Y de allí que existen ciertos factores que nosotros podemos observar en una molécula y que nos pueden ayudar a definir en dónde va a absorber, si es que va a absorber. Esa serie de análisis que nos sirven para determinarlo se establecen en una serie de reglas que se llaman reglas de Woodward-Fisher y que están ya integradas en varias tablas. Por acá es una tabla muy chiquita, pero es una tabla que se utiliza bastante. Entonces, nosotros podemos, a partir de una molécula que tengan dibujada, determinar en dónde va a absorber en el ultravioleta o en el visible aplicando esta serie de reglas. Por ejemplo, si tienen un tieno conjugado, pueden decir este sería como el núcleo base y a partir de este pueden ir haciendo crecer su molécula. Si tiene otro grupo alquilo, por ejemplo acá, decimos, pues ya en vez de absorber en 217, va a absorber en 222. Si está conjugado otro doble enlace, entonces le sumo 30, entonces sería 252 y así. De manera que teóricamente
pueden definir en qué punto va a darse esa lambda máxima. Ahora, se utilizan más o menos, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es determinar en el espectro cuál es la longitud de onda de máxima absorción, porque no es caro hacer el espectro, es bastante sencillo. Casi cualquier laboratorio que se respete tiene un espectrofotómetro de UV visible. Nosotros tenemos uno de UV visible y tenemos como 4 de puro visible. Y pues si nada más se calcula, el cálculo con estas tablas puede no ser exacto. Puede tener variaciones que a lo mejor no estamos considerando. Por acá hay otros grupos cromofóricos. O sea, estos núcleos base pueden ser esos o pueden ser de este tipo. Y ya. Sería UV visible. De allí, ¿tienen dudas, chicos? Creo que no, Miss. No, maestra, creo que no. Está fácil, ¿no? UV visible. Ahora, la siguiente, ahí se ve mi pantalla, cambié a infrarrojo. Sí, profesora. Sí, maestra. Infrarrojo es, no sé si les compartí la presentación o si nada más pensé en compartírselas. ¿Pueden checarlo, por favor? Solo nos pasó la de V visible. Solo pensé en compartírselas. Bueno, ahorita que acabe la clase se las paso. La espectroscopía infrarroja va a ver ahora la interacción de la materia con la radiación que se encuentra en este rango, o sea, abajo del visible. Esta radiación, ¿cómo es su energía comparada con el visible y con el ultravioleta? Es mayor su energía. ¿Del infrarrojo o del ultravioleta? Del ultravioleta es mayor esta energía, del infrarrojo es menos. Muy bien. Entonces, el infrarrojo tiene menor energía que la radiación visible y tiene menor energía todavía, mucho más grande. Mucho más es la diferencia con el ultravioleta. O sea, de estas tres, el infrarrojo es la de menor energía. Para que también, si ahí conocen gente que todavía le tenga miedo a los termómetros de infrarrojo, primero, pues ni echa infrarrojo, mide el infrarrojo que uno está generando. Y segundo, aunque echara infrarrojo, es de menor energía que el visible, les hace más daño prender el teléfono. Abrir los ojos, vaya. Entonces, bueno. Aquí, en la espectroscopía infrarroja, entonces, no tiene suficiente energía para generar una transición electrónica. Las transiciones que aquí ocurren son transiciones vibracionales. Y estas transiciones vibracionales dependen de los grupos funcionales. Entonces, con esta espectroscopía, nosotros vamos a conocer qué grupo funcional se encuentra en una molécula. Aquí, las moléculas no están fijas. Las moléculas nosotros las dibujamos así en papel, como que están fijas y quietecitas, pero las moléculas vibran, sus enlaces vibran, se estiran, se contraen. Eso es un modo de vibración y también van cambiando sus ángulos. La energía infrarroja coincide con esas variaciones vibracionales. Por eso es que nos permite hacer este tipo de análisis. El infrarrojo, así como el ultravioleta, para su estudio se divide en zonas. En la zona cercana, media y lejana. ¿Cercana a quién o lejana a quién? Al visible, también es al visible. Entonces, esta radiación es la que está más junta del visible, esta es la que está más alejada. Cada una de ellas da diferentes características de las moléculas o de las muestras que se analizan. Por ejemplo, la región de infrarrojo cercana se utiliza mucho para el análisis cuantitativo de moléculas que tienen enlaces oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o carbono-hidrógeno.
Por ejemplo, análisis cuantitativos de hidrocarburos, de proteínas, análisis cuantitativo de agua. Ahí pueden utilizar infrarrojo, pero cercano. El infrarrojo lejano presenta allí ¿cómo será? Los enlaces que absorben en esa zona son enlaces entre carbonos y elementos como metales de transición. Entonces, esta región del infrarrojo, que es la que tiene menor energía de todas esas tres, se utiliza mucho para hacer el análisis de compuestos organometálicos. Y otra aplicación que tiene esta fracción del espectro es en los oxímetros. Los oxímetros lo que hacen es determinar la cantidad de oxígeno que está pasando por allí por sus arterias en sus deditos, y es una medición por espectroscopía de infrarrojo lejano. Es directamente proporcional también allí. Entonces también ahí es cuantitativo. El infrarrojo medio es en el que nosotros nos vamos a enfocar. Aquí en esta región de infrarrojo medio se hacen análisis prácticamente cualitativos, son los que más hacemos, análisis cualitativos. Cuantitativos se puede, pero nada más eligiendo algún tipo de banda y nada más para cierto tipo de compuestos. Entonces no es algo que se utilice así como tan frecuentemente. Sí se puede, pero es un poquitín más difícil que encuentren ese tipo de uso. Si lo llegaran a trabajar, van a ver que es un análisis cualitativo. Entonces, el rango que se utiliza es el rango acá, antes. Si se dan cuenta, aquí la longitud de onda varía más que en el caso de ultravioleta o de visible. En ultravioleta o visible decíamos va de 200 a 400 y de 400 a 800 visible. Acá la longitud de onda es en micrómetros y va de 2.5 a 50. Entonces, si nosotros queremos ubicar en dónde está ocurriendo una absorbancia, es un rango un poquito más difícil de trabajar. Y si nos vamos a ver la frecuencia, todavía es un rango un poco más complicado de trabajar porque ya son números exponenciales. Por eso, estas unidades casi no se utilizan en infrarrojo. Utilizamos otra, que es el número de onda. El número de onda se representa con una letra nu y con una barra, es nu barra. De ahí que se dice que el intervalo de análisis cualitativo es de 4000 a 400 centímetros a la menos 1. Centímetros a la menos 1 son las unidades del número de onda, que es la cantidad de ondas que atraviesan un centímetro. ¿Vale? Hasta aquí, chicos, ¿dudas? ¿Puede volver a explicar eso de V y la rayita? Es que no entendí muy bien. Sí, claro que sí. Aquí el intervalo que utilizamos es el del infrarrojo medio. Entonces, en ese infrarrojo medio, nosotros decíamos, acá en todas las espectroscopías nosotros hacemos espectros o analizamos espectros. Los espectros son gráficas y en esas gráficas graficamos absorbancia, transmitancia con respecto a alguna propiedad de la onda. En el ultravioleta esa propiedad es la longitud de onda, porque son unidades que son fáciles de manejar en ese rango del espectro electromagnético. Acá en el infrarrojo, el rango que abarca en longitudes de onda es de 2.5 a 50. Y en frecuencia ya es un número exponencial. Entonces, imagínense que quieren hacer su grafiquita y que en esa grafiquita quieren decir que hay una absorción y tienen que ubicar en qué posición está la absorción. Y les dicen, ok, grafícala en frecuencia. Entonces la frecuencia es 5.8 por 10 a la 11 segundos a la menos 1. Entonces es un número totote, ¿no?
cuesta un poquito más de trabajo hacer esa gráfica, generar ese espectro en función de la frecuencia. Por eso no se utiliza. Ahora, ¿se puede utilizar en longitud de onda? Sí, sí se puede graficar también en longitud de onda. El punto aquí con la longitud de onda es que es inversamente proporcional a la energía. Entonces, para interpretar el espectro, tendrían que estar pensando todo el tiempo al revés. Todo el tiempo tendrían que pensar, mientras más grande sea este valor, es que la energía es más chiquita. Y eso como que cuesta un poco más de trabajo. Por eso cambiamos de unidades. Y las unidades que utilizamos ahora son el número de onda, que es el mismo rango, pero visto de otro modo. Acá estamos viendo no la cantidad de ciclos por segundo, sino la cantidad de ciclos que caben en 1 centímetro. ¿Vale? Entonces eso hace que los números sean más fáciles de manejar. Ahora ya no van de todo este rango de 1.2 por 10 a la 14 y demás, sino que van de 4000 a 400. Y aparte, utilizando el número de onda, tenemos unidades que son directamente proporcionales a la energía. Entonces eso también es importante acá. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, profesora, gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. El número de onda, ¿cómo se calcula? El número de onda es 1 sobre la longitud de onda. Y esa longitud de onda muchas veces la pueden utilizar ya directamente en centímetros o si la tienen en micrómetros la pueden convertir. Utilizando en vez de 1 ponen 10.000 y ya ese es el factor de conversión para que les quede en centímetros a la menos 1. Aquí este es al revés, nada más se despeja la longitud de onda del número de onda, pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿de aquí dudas? ¿No? Aquí entonces lo que es importante observar es que está ocurriendo lo mismo que pasaba con la frecuencia. El número de onda es inversamente proporcional a la longitud de onda. De modo que va a ser directamente proporcional a la frecuencia. El número de onda es directamente proporcional a la frecuencia y por lo tanto también es directamente proporcional a la energía. ¿Vale? No confundir número de onda con frecuencia. Aquí luego como se representan casi igual, la diferencia es la barrita, luego se confunden y de hecho muchos textos los utilizan como indistintos, frecuencia y número de onda. Nada más lo que cambia son las unidades y por eso podrían interpretarse como que van de la mano, pero lo que se grafica no es frecuencia, es número de onda. Esto es lo que les decía, no confundir. El número de onda es 1 entre la longitud de onda. La frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. O sea, son diferentes. Aunque sean proporcionales, son diferentes los valores que van a obtener. Y para generar el espectro de infrarrojo, a diferencia del ultravioleta donde observamos la absorbancia, acá nos vamos a fijar en la transmitancia. Entonces, hay una relación que existe entre la absorbancia y la transmitancia, que es una relación logarítmica y aparte es inversa, ¿vale? Es inversamente proporcional la transmitancia a la absorbancia. Le voy a poner La luz, dice, la luz transmitida correspondiente a la región donde hubo absorción suele disminuir, o sea que hay una variación inversa. Vamos a ponerle aquí. Por ejemplo, allí la absorbancia es de puntos, vamos a ponerle menos absorbancia. Vamos a ponerle déjenme ver.
Una absorbancia chiquita es una transmitancia mayor. Ahí es 58. Cuando la absorbancia es 0.2, la transmitancia es 58. Cuando la absorbancia es 0.7, la transmitancia es 0.18. O sea, son inversas, la absorbancia y la transmitancia. Al crecer la absorbancia, disminuye la transmitancia y viceversa. No sé si me explico. Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Aquí, la luz transmitida correspondiente a la región donde hubo absorción disminuye. Acá es disminuye. O sea que varían inversamente. Entonces, los espectros de infrarrojo se ven como al revés. Luego me dicen que los espectros de UV visible. En el espectro de infrarrojo graficamos transmitancia contra número de onda. Y las unidades son en este sentido siempre. El número de onda más grande va acá, 4000, y el chiquito va acá, 400. Y la transmitancia, esta es 0, esta es 100%. Por ejemplo, allí, ¿qué bandas son las que absorben más? Las que están más cerca de qué transmitancia. ¿De 0? Ajá, exacto. Estas que son más intensas, esas son en donde hubo una mayor absorción, por eso la transmitancia es más pequeñita. Aquí, como el número de onda es directamente proporcional a la frecuencia y es directamente proporcional a la energía, ¿cuáles absorciones son las que tienen mayor energía? Las que están más cerquita de qué número, ¿de 4000 o de 400? ¿De 4000? Ah, pero así bien segura, de 4000. Entonces, estas radiaciones, estas absorciones, estas transmitancias, estas regiones, tienen mayor energía que esta otra región. ¿Sale? Entonces, esta es la explicación de por qué el espectro se ve así como al revés. Porque luego ven los espectros de infrarrojo y dicen que se ven raros. Pero no. De aquí, dudas, chicos. No, profesora. Entonces, cuando tienen una molécula, cualquiera, ya con que tenga un grupo funcional, puede llegar a absorber en el infrarrojo. Y lo que va a ocurrir cuando absorba radiación de esos fotones es que va a pasar de un estado vibracional basal a un estado vibracional excitado. Y eso genera la absorción que nosotros vemos como una transmitancia. Y se conocen como energías de vibración molecular. Entonces, imagínense que tienen una molécula, una manera muy simplista de verlo, pero que funciona, es ver que esa molécula está constituida por series de átomos que se pueden ver como si fueran esferas unidos a través de resortes. Y estos resortes van a presentar diferente fuerza. O sea, nosotros podemos tener un resorte que sea muy difícil de mover o podemos tener un resorte que sea muy sencillo de estirar y de comprimir. ¿Sale? Esa fuerza del resorte es como el símil a la fuerza de enlace. Dependiendo de la molécula es la fuerza de ese enlace y por eso cambia la energía requerida para que ocurra esa vibración. Y esa vibración puede darse en varios sentidos. Puede alargar la molécula, comprimir y entonces eso genera una fuerza de restauración y aquí hacen que el enlace vibre. O sea, pueden tener una molécula y ahí el resortito, el enlace, se puede estar moviendo poquito. Y si hacen incidir un fotón que corresponda con esa frecuencia de vibración, lo que van a hacer es que eso sea más intenso. Entonces, va a pasar a un estado excitado donde el enlace va a empezar a vibrar más, van a empezarse a alejar y acercar los átomos. Y eso lo van a ver como cuando estiran así un resorte y lo sueltan. Y esa es la fuerza de restauración. Cuando ven el resorte así moviéndose loquito, esa es la fuerza de restauración. ¿Sí me explico más o menos?
Ahora, por ahí hay una ecuación de la física clásica que involucra a los resortes. ¿Cuál ecuación es esa? ¿O cuál ¿Le ley? dejo? Ajá, la ley de Hooke. Entonces, nosotros conociendo los diferentes enlaces y sabiendo la masa de los átomos que están involucrados en el enlace y la fuerza del enlace, podemos llegar a calcular en qué posición va a ocurrir cierta absorción. Nada más que esto es teórico. Entonces, aquí hay muchas variantes que no se consideran, como el ambiente químico, por ejemplo. El ambiente químico es qué está rodeando a ese enlace, porque en una molécula no nomás tenemos un enlace, tenemos varios, y esos pueden hacer que cambie la frecuencia o el número de onda al que ocurre la vibración, la absorción. Entonces, aunque teóricamente nosotros lo podemos calcular, esto va a diferir a lo que obtengamos ya en el espectro, pero es una buena aproximación que a veces se puede hacer. De esta ecuación, esta constante es la constante de fuerza de los enlaces y difiere para enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Pero bueno, esta no la vamos a ocupar nosotros. Nosotros ya nada más vamos a ver qué tipos de vibraciones entonces se pueden presentar para las diferentes moléculas. Nosotros tenemos de dos tipos. Hay vibraciones de estiramiento y hay vibraciones de deformación. En las vibraciones de estiramiento se conocen como de stretching y en esas lo que va a estar cambiando es la distancia que hay entre los átomos. Y las otras vibraciones que son de deformación o de flexión son vibraciones de bending y en esas lo que cambian son los ángulos de enlace. Entonces los dos tipos de vibraciones pueden llegar a ocurrir. Nada más que acá las vibraciones de estiramiento se dan entre dos átomos que se estiran o se acercan. Y para las de deformación, como cambiamos ángulos, sí requieren la presencia de al menos 3 átomos. ¿Sale? ¿Sí me explico más o menos? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, tipos de estiramientos que pueden presentarse, hay asimétricos y simétricos. El asimétrico es que mientras uno de los átomos se estira, el otro se comprime. Ese es un estiramiento asimétrico. El simétrico es que tengan dos enlaces que se estén estirando o comprimiendo al mismo tiempo. Y eso se ve así. Entonces, por ejemplo, este es un estiramiento simétrico, este es un estiramiento asimétrico. Se ve como que están haciendo ejercicio, ¿no? Esas son vibraciones de estiramiento, las de stretching. Las de deformación hay de 4 tipos. La que involucra un cambio en el ángulo en donde los átomos están en el mismo plano. Entonces aquí se pueden acercar al mismo tiempo o se pueden alejar. Esta se llama de tijera porque eso es lo que asemeja a una tijera abriéndose y cerrándose. Este le llaman de aleteo. En español le llaman de aleteo. Y es que estos dos átomos se pueden estar haciendo hacia atrás del plano y hacia adelante del plano, pero al mismo tiempo. Este es de twisting y así también le llaman en español. Y en ese caso, mientras uno se hace para adelante, el otro se hace hacia atrás, pero por ejemplo, este se aleja en el plano, este es como si saliera de la compu, y este se hace hacia adelante del plano, como si saliera de la pantalla. Y el último es el de rocking, que es en el plano, que aquí nada más se hacen de un lado a otro, así como ponen en los programas de los conciertos, así, donde ponen sus encendedores y eso, que se hacen para un lado y para otro. Ese es el rocking, por eso lo llaman así. Y se verían así. Entonces este es el rocking, nada más de un lado a otro, de tijereteo. Este es el de aleteo y este es el de twisting. ¿Sí, chicos? Sí, profesora.
Sí, maestra. Ok. Entonces, todas esas vibraciones pueden darse en las moléculas. Y todas esas vibraciones son las que pueden llegarse a observar en el infrarrojo. Nosotros nada más nos vamos a quedar en si son estiramientos o si son deformaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no los voy a hacer que se aprendan de memoria o que estén sacando tablas para ver si esa deformación es una deformación de aleteo o una deformación de rocking, ¿vale? Eso sí ya vienen tablas y si quieren ser más específicos pueden serlo, pero no es necesario. Así una interpretación de espectros no implica que sepan exactamente cuál es la vibración que está ocurriendo. Nada más que sepan el tipo, si es de estiramiento o de deformación. Y bueno, los diferentes compuestos van a presentar diferentes números de bandas teóricas que van a depender del número de átomos que componen al compuesto. Y dependen también de si son moléculas lineales o no lineales. Entonces, este número teórico se puede calcular. Aquí N es el número de átomos que componen a una molécula. Si su molécula es no lineal, pueden esperar un número máximo de 3N-6 modos vibracionales, o sea, 3N-6 bandas en el infrarrojo. Y en las moléculas lineales hay un grado de libertad menos, por eso acá son 3N-5. Ahora, esto sirve para más o menos saber qué esperar, pero no es necesario calcularlo siempre, porque el número de bandas que se observan en el espectro varía. No siempre es igual a lo que explica la teoría. A veces se encuentran menos bandas, porque hay bandas que son inactivas, porque hay bandas que son poco intensas, que no se pueden observar. Hay bandas que luego se traslapan con otras. Entonces, eso disminuye el número de bandas que pueden ocurrir. Y también hay otros factores que pueden hacer que aumente el número de bandas teóricas. Entonces, por ejemplo, hay algo que vamos a ver que se llaman sobretonos. La presencia de sobretonos aumenta el número de bandas presentes en el espectro con respecto a lo que la teoría indicaba. Pero les digo, es una buena aproximación. Ahora, cuando nosotros vemos un espectro de infrarrojo, como este, que es el espectro del metanol, no vamos a hacer nunca el análisis de todas las bandas que se observan. Eso es muy poco frecuente y las únicas veces que se llega a hacer es cuando quieren hacer la identificación de un compuesto. Algo que no les mencioné y que es importante es que el espectro de infrarrojo es una de las características más particulares que puede tener una molécula. ¿Qué quiero decir con eso? Que ninguna molécula tiene un espectro de infrarrojo idéntico con otra. Entonces, si ustedes hacen una comparación así banda por banda de un compuesto con respecto a otro y coinciden exactamente en todas las bandas, pueden decir que el compuesto es idéntico, excepto en los enantiómeros. Los enantiómeros son los únicos que presentan espectros de infrarrojo idénticos. Todos los demás son espectros de infrarrojo particulares. Es una característica de los compuestos. Entonces, ¿cuáles son las bandas que sí vamos a interpretar? Las que son menos variantes, sobre todo las que se encuentran en esta zona. De 1500 o 1600 en algunos textos dice, nosotros vamos a manejarlo de 1500 a 4000. Encontramos la zona que se conoce como zona de los grupos funcionales. Y de 1500 para abajo encontramos a la región que se conoce como de la huella digital. Aquí, por ejemplo, si tienen una molécula en la cual hay un alcohol, ese alcohol lo van a ver aquí. Por ejemplo, este es metanol. Y aquí, ahorita que lleguemos, si llegamos hoy, esta banda, así como una U así ancha, en esa zona, es una banda de absorción de grupos hidroxilo. Cualquier espectro de infrarrojo que presente una banda así, pueden decir ustedes sin miedo a equivocarse que tiene un alcohol.
Y vaya, así pueden ir asociando cada una de las bandas. Estas son de estiramientos carbono-hidrógeno. Por acá esta es una de estiramiento carbono-oxígeno, pero eso lo vamos a ver poquito a poco. Acá en esta zona es una región más variable. Es una región que ya depende mucho de qué más hay en la molécula. Ya empiezan a interactuar allí las diferentes flexiones que se pueden dar. Y por ello es que en esa región se establece digamos, no se hace un análisis tan minucioso, porque acá sí las bandas pueden ser únicamente para ese compuesto y ya. Entonces acá hay algunas bandas que sí se utilizan, pero no todas. Algunas otras son específicas del compuesto porque son de su huella digital, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? En la región de los grupos funcionales encontramos las características de cada enlace. O sea, vamos a encontrar si el enlace es oxígeno, hidrógeno, si es carbono, carbono, simple, doble, triple, etc. Aquí encontramos, bueno, ahí está, enlaces sencillos, dobles o triples, enlaces con algún átomo a hidrógeno. Carbono, nitrógeno, oxígeno, el que quieran, todos los enlaces que son con hidrógeno se observan en la región de los grupos funcionales. Esa región casi no se ve modificada por el ambiente químico del compuesto. O sea, si tienen metanol, etanol, propanol, butanol, de todos modos, independientemente de cuál vean, van a tener siempre la misma banda de oxígeno e hidrógeno. A ver, permítanme un segundo. ¿Ahí me oyen, chicos? Sí, maestra. Sí, profesora. Gracias. Ok. Entonces, bueno, en esa región lo que vamos a encontrar sobre todo son estiramientos. De 4000 a 1500 no hay deformaciones. Todas las vibraciones son vibraciones de estiramiento. Pueden ser estiramientos simétricos o asimétricos, pero todas son de cambios en la longitud de enlace. ¿Sale? En la región de la huella digital ya es una región más variable. Entonces, es la región que nos va a permitir comparar entre un espectro y otro y definir si se trata del que quieren o no, definir identidades. Los instrumentos de infrarrojo en el software tienen precargados muchos espectros. Entonces, por ejemplo, si trabajan ustedes en un laboratorio y les dicen, quiero que veas si esta materia prima es lo que dice que es, podrían hacer un análisis de infrarrojo. Y en ese análisis de infrarrojo obtienen el espectro y le dicen al instrumento con su software, compáralo para ver si se trata del compuesto tal o nada más dime qué es. Y lo que hace es que busca en esa base de datos y les dice, tiene tanto por ciento de probabilidad de que se trate de tal compuesto. Y ya de ahí ustedes determinan si les sirve o no les sirve. Pero eso lo hace con base en todo el espectro, pero sobre todo en esta región de la huella digital. Y bueno, aquí ya les había mencionado, es una región muy variable, porque allí van a encontrar algunos estiramientos de enlaces sencillos, van a encontrar deformaciones, todas las deformaciones posibles, allí las van a encontrar. Y aquí los enlaces, todos los enlaces que se ven, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, enlace sencillo, tienen energías de disociación similares. Como las energías son similares, pueden llegar a traslaparse o pueden llegar a interactuar, ¿vale? Entonces, aparte, cada una de esas señales
puede llegar a encontrarse no en un rango determinado, sino en un rango más amplio. Entonces, a lo mejor ven en 640 para un compuesto una absorción carbono-carbono y otro lo ven en 720. Entonces, allí sí está variando mucho y por eso aquí ya no les sirve tanto para identificar grupo funcional, pero sí les sirve para identificar la identidad de su compuesto, ¿sale? Y bueno, esto es lo que les mencionaba, que depende mucho del ambiente químico. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Todo bien, Profesora, maestra. ¿puede pasar tantito a la diapositiva anterior? Por favor. Perdón si voy muy rápido. Gracias. No, nada más es que me falta un renglón. Ya, gracias. De nada. De todos modos, ahorita se las paso, ahorita que acabemos la clase. Yo creo que la dejé programada, pero no la he de haber programado bien. A lo mejor nada más la dejé como borrador. Ahorita se las publico. Ahora, en ultravioleta decíamos que que en el espectro nosotros podemos observar ciertas características y las que nos vamos a fijar son las características espectrales de longitud de onda máxima y la epsilon, lo que es el coeficiente de absortividad molar. En infrarrojo hay 3 características que nos tenemos que fijar de las bandas. La primera de ellas es la posición. La posición de una banda en infrarrojo depende principalmente de 2 factores. Uno de ellos es la fuerza de enlace. La fuerza de enlace es la energía que yo necesito para hacer que ese enlace se estire o se contraiga. Entonces, esa energía está asociada con la energía de los fotones. De ahí que, bueno, no sé si me sepan contestar, pero yo espero que sí. ¿Qué enlaces son los que van a necesitar? O por ejemplo, si tengo un enlace triple, que es un enlace fuerte, y luego un enlace doble, que es medio, y un enlace sencillo, que es de los 3 el más débil. ¿Cuál va a necesitar números de onda de los fotones mayores? ¿Sencillo, doble o triple? Triple. Exacto. Entonces allí los enlaces que vean que absorben a mayor frecuencia o a mayor número de onda son enlaces que pueden decir que son más fuertes. Y eso lo pueden saber por su posición, ¿sale? Por su posición en la absorción de la banda en el espectro. Y el otro factor que puede hacer que modifiquen la posición de las bandas es qué átomos se encuentran involucrados. No es igual tener un enlace carbono-carbono donde los dos tienen la misma masa a tener un enlace carbono-hidrógeno o un enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es más chiquito, el hidrógeno es más ligero. Entonces, imagínense un resorte y en ese resorte tienen 2 masas. Tienen de un lado un carbono, una masa de 12, y del otro otra masa de 12. Y luego tienen otro sistema, donde tienen un carbono y en el otro extremo un hidrógeno. Ahora agarran los 2 resortes que son de la misma fuerza, los 2 son enlaces sencillos, vaya, y los estiran y los sueltan. ¿Cuál va a presentar una mayor fuerza de restauración? O sea, ¿cuál se va a poner más loquito? ¿El que tiene al hidrógeno o el que tiene al carbono? ¿El carbono? A ver, ¿segura? Los 2 los estiran hasta el mismo punto. Lo agarran y lo estiran, lo estiran, lo estiran. Entonces, ese enlace, ese resortito, va a tratar de... ¿Mande, perdón? Adelante. ¿Que no es el enlace carbono-hidrógeno? Sí, es el carbono-hidrógeno.
Entonces, el que tiene el hidrógeno, como el hidrógeno está más ligerito, hagan de cuenta que el resorte puede moverse con más facilidad que cuando tienen a la masa más grande. No sé si me explico. Sí, profesora. Ok. Entonces, esa vibración, ese de que se pueda mover más o menos, lo podemos ver como una frecuencia de oscilaciones, que es igual también a la frecuencia que nosotros estamos observando de absorción del espectro. Entonces, de allí que cuando tienen átomos de menor masa, van a encontrar que la frecuencia de absorción es mayor que cuando los átomos son de masas parecidas o de masas más grandes. ¿Sí, más o menos? Sí, profesora. Pues por Sí, acá hay maestra. Gracias. Por acá hay una tablita en donde se ven algunas de estas características. Por ejemplo, aquí comparan entre un enlace oxígeno deuterio, que es este, con un enlace oxígeno-hidrógeno. Los dos tienen más o menos la misma energía de disociación de enlace, o sea, la misma fuerza de enlace. Lo que varía es la masa de estos átomos. El hidrógeno, que es el más ligerito, es el que presenta una mayor frecuencia de absorción y por lo tanto se ve reflejado en un mayor número de onda de la absorción. El deuterio, que es más pesado, aunque tiene la misma fuerza de enlace, absorbe a una menor frecuencia, a un menor número de onda. Ya en cuanto a la fuerza de enlaces, el que es más fuerte es el triple y absorbe a una mayor frecuencia y así sucesivamente. Acá el enlace carbonilo es de los que más se ven afectados por el ambiente químico que los rodea. Entonces, por ejemplo, ese enlace carbonilo puede ser un enlace carbonilo que al lado tenga 2 radicales alquilo o que tenga un radical alquilo y un hidrógeno y pues ya es aldehído. El otro era acetona o puede tener un grupo hidroxilo y pues ya es un carboxilo. Entonces, esos cambios aquí sí generan una mayor modificación en la frecuencia de absorción y esa frecuencia de absorción por eso aparece en un rango un poquillo más amplio. Pero eso es importante porque nos permite saber qué tipo de grupo carbonilo tenemos. Y bueno, ahorita que veamos, cuando veamos interpretación, checamos esa parte. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok, No, maestra. gracias. La otra característica que se puede observar en las bandas en el infrarrojo es su intensidad. Entonces me voy a regresar tantito al espectro. Entonces, por ejemplo, aquí ya dijimos, varían en posición. Otra cosa que varían es en intensidad. Si se dan cuenta, hay unas bandas que son muy intensas, como esta o esta, y hay bandas que son menos intensas, como esta o hasta esta, ¿no? Que son bandas muy pequeñitas. Eso es la intensidad de la banda, qué tan grande es. Y esa intensidad varía dependiendo de la diferencia en la distribución de carga, que es el momento dipolar. Las bandas que se generan a partir de grupos funcionales en los que hay un mayor momento dipolar generan una mayor absorción y por lo tanto generan bandas más intensas. Las que, por ejemplo, no producen ningún cambio en el momento dipolar no van a generar absorciones en el infrarrojo. Y a esas bandas se les conoce como vibraciones o esas tipo de vibraciones, mejor dicho, porque no va a aparecer banda. Ese tipo de vibraciones se les conoce como vibraciones inactivas. Por ejemplo, esta. Aquí en este alquino, que es un alquino simétrico, no hay ningún cambio en el momento dipolar. Si estiramos o si encogemos ese enlace, no pasa nada con su momento dipolar. Al no ocurrir nada, ningún cambio en el momento dipolar, no va a generar una absorción en el infrarrojo. Y esos enlaces, por ejemplo, de alquinos internos, no van a generar bandas, no los vamos a ver. Para que se pueda generar una banda en el infrarrojo, tienen que tener una
diferencia en el momento dipolar de los enlaces, aunque sea una diferencia chiquitita, como en el carbono-hidrógeno, pero tiene que existir una diferencia para que ocurra. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No, profesora. Gracias. Entonces, por acá. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una molécula polar, va a tener un extremo que tenga una carga positiva o parcial positiva y el otro extremo una carga negativa o parcial negativa. Cuando eso se somete al efecto de los fotones, puede llegarse a generar o bien una compresión del enlace o bien un alargamiento del enlace. Y estos van a estar ocurriendo ambos. Se va a estar estirando y comprimiendo el enlace si el fotón coincide con esa energía del estado basal al estado excitado. Y va a cambiar el momento dipolar. Va a estarlo disminuyendo y aumentando. Y esa disminución y aumento en el momento dipolar es lo que genera la banda, es lo que genera la absorción y lo que nosotros vamos a ver. Moléculas, por ejemplo, como el CO2, también pueden presentar vibraciones activas y vibraciones inactivas. Por ejemplo, el CO2 tiene todos esos tipos de vibración. ¿Cuál de esas vibraciones no genera una absorción en el infrarrojo? ¿O todas generan? A ver, para que se genere una banda en el infrarrojo tiene que haber un cambio en el momento dipolar. Vamos a plantear la pregunta diferente. Que no hay es en la que tiene más menos. ¿Estas? Ajá. Aquí la de tijera es que estos dos se acercan. O sea, menos es que se van acercando, va disminuyendo aquí el ángulo para acá y para acá. Se van haciendo así. Ay, es que no me ven, pero este se va acercando a este y va haciendo como una tijerita. Maestra, ¿no sería en el estiramiento asimétrico? Que A los ver, dos van hacia un mismo lado. en el asimétrico, este se estira y este se encoge. Entonces allí, de este lado, ¿qué le pasa al momento dipolar? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Y en este caso? Disminuye. Disminuye. Entonces sería en el simétrico. Ajá, en el simétrico aumenta el momento dipolar para acá, al mismo tiempo que aumenta para acá. Y ahí estaría aumentando al mismo tiempo en sentidos opuestos. De modo que, ¿qué pasa con el momento dipolar global? Sigue No hay equilibrado, ¿no? ¿Sigue equilibrado? ¿Y por ahí me dijeron otra cosa? Pues sí que no hay momento dipolar porque pues son iguales. Exacto, se va a anular. Muy bien. Es que se hablaron ambas al mismo tiempo y no la había escuchado, pero gracias. Entonces aquí se va a anular. Como están hacia el mismo sentido cada uno, entonces se anula. Se anula el momento dipolar y esta vibración, aunque puede ocurrir en la molécula, en el infrarrojo nosotros no la vamos a ver. Es una vibración inactiva. Entonces, este es uno de los factores que influyen en que existan menos bandas en el espectro de las bandas teóricas. Teóricamente, ustedes pueden calcular que tendrían 4 bandas, pero aquí esta es inactiva, esa no se observa. Y estas dos, esta que es de tijera y esta que es de la que es fuera del plano, una tijera pero fuera del plano, son vibraciones degeneradas, o sea, vibraciones que presentan la misma energía. Entonces, en lugar de obtener 4 vibraciones de las teóricas que suponíamos, en el espectro nomás vamos a observar 2.
la del estiramiento asimétrico y la de deformación de tijera. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, no, ninguna. Gracias. Bueno, aquí no vamos a ver lo que es el manejo de muestra porque no me da tiempo, pero cuando se obtiene el espectro de infrarrojo, la primera etapa, ya que están en el instrumento, es hacer un barrido así, sin nada, con el puro ambiente. ¿Por qué? Porque en el ambiente puede haber CO2, o más bien hay CO2, y dependiendo de la humedad puede haber moléculas de agua. Entonces, tanto el agua como el CO2 del ambiente absorben en el infrarrojo. Entonces, se tiene que hacer un ajuste a cero quitando esas vibraciones. Aunque son nada más 2 vibraciones las de CO2, esas vibraciones pueden llegar a confundirlos, porque aparecen en la zona de 2300 de alquinos, por ejemplo, aparece este. Entonces, eso los puede llegar a confundir. Por eso siempre se hace se dice que es un barrido de background y ese es su objetivo. La finalidad es eliminar este tipo de absorciones y que obtengan el espectro nada más de su compuesto. Bueno. Ya la tercera característica que deben fijarse en sus bandas es la amplitud. La amplitud es qué tan ancha es la banda. Me voy a regresar acá al espectro. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, esta es una banda muy ancha comparada con esta que es más delgadita. El hecho de que sean más gruesas o más delgadas obedece a si generan o no puentes de hidrógeno. Entonces, grupos funcionales que presentan puentes de hidrógeno van a generar bandas anchas en el espectro. Y se van a ver más afectados los donadores de puente de hidrógeno que los aceptores de puente de hidrógeno. Acá recordatorio, por si no se acuerdan, los que son donadores de puentes de hidrógeno son todos los que tienen enlace oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Y los aceptores de puente de hidrógeno son aquellos que tienen pares de electrones libres en heteroátomos altamente electronegativos, como halógenos, nitrógeno y oxígeno. ¿Sale? Entonces, si tienen cualquiera de estos grupos, van a observar bandas anchas en el espectro. De aquí, los puentes de hidrógeno pueden clasificarse en 2 categorías, que son el intramolecular y el intermolecular. Aquí también es recordatorio de orgánica. Sé que sí se acuerdan, pero mejor lo decimos nuevamente. El intramolecular es el que se da en la misma molécula, como aquí. El intermolecular es el que se da entre 2 moléculas diferentes. Y aunque una molécula presente puente de hidrógeno intramolecular, eso no quiere decir que no vaya a presentar también el intermolecular. Pueden presentar ambos en este caso. O sea, la que tiene puente de hidrógeno intramolecular puede tener de los 2 tipos. La que tiene puente de hidrógeno nada más intermolecular, esa se queda nomás con el intermolecular. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Ok. Bueno, esos puentes de hidrógeno van a presentar características diferentes dependiendo de si son inter o intramoleculares. Los intermoleculares son entre 2 o más moléculas, por eso los que tienen capacidad de formar puente de hidrógeno se dice que generan redes o moléculas altamente asociadas. Y los intramoleculares se dan en la misma molécula. El intermolecular no requiere ninguna geometría, pero el intramolecular sí. Tiene que permitir que interactúen tanto el donador como el aceptor de puente de hidrógeno. El intermolecular depende de la concentración. O sea, mientras más concentrada esté la solución, más puentes de hidrógeno pueden existir. El intramolecular no. En el intramolecular no importa si la molécula está solita allí aislada del mundo. Esa molécula consigo misma forma su puente de hidrógeno.
Por eso se dice que es independiente de la concentración. Entonces, por acá hay un ejemplo. Acá hay un alcohol y ese alcohol está disuelto en tetracloruro de carbono. Así es como pueden aislar a una molécula, a un puente de hidrógeno. Este no. Este, aunque pongan todo el tetracloruro de carbono del mundo, la molécula puede seguir generando su puente de hidrógeno. ¿Eso en qué se va a ver reflejado? En si cambia o no la amplitud de la señal. Entonces, por ejemplo, si solo pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares y tienen una solución concentrada, hay muchos puentes de hidrógeno y la banda se hace ancha. Si la disuelven en un disolvente que no permita formar puentes de hidrógeno como este, lo aíslan y la banda se va haciendo más chiquita y se va haciendo más fina. Este no, este siempre genera bandas anchas porque siempre hay puente de hidrógeno. ¿Sí me explico? Sí, profesora, todo bien. Gracias. Y bueno, ya de aquí vamos a la parte que creo que es la que les interesa, que es la interpretación. Para la interpretación es importante entonces ver cómo es la banda y en dónde está. O sea, su posición, su intensidad y su amplitud. En esta mini gráfica se encuentra más o menos la posición en la que aparece cada uno de los enlaces. Y vamos a irlos analizando poco a poco, nada más de los que son más comunes en moléculas orgánicas. Y ya de ahí ustedes utilizan el que les sirva para interpretar el del compuesto que hayan elegido en su trabajo. Empezamos con los hidrocarburos. Los hidrocarburos, ¿qué tipo de enlaces presentan? Vamos a regresarnos acá. Oh, ¿Los qué, profesora? hidrocarburos. Enlaces entre carbono e hidrógeno. Exacto. Los hidrocarburos, como nomás tienen carbonos e hidrógeno, presentan enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno y una mezcla, ¿no? Entonces, para un espectro de infrarrojo de hidrocarburo, no vamos a tener nunca información suficiente para identificar a la molécula, a menos que ya previamente la hayan caracterizado y hayan definido que se trata de esa molécula y ya la tengan por ahí en una base de datos y comparen señal con señal, banda con banda y definan que es lo mismo. Allí sí. Pero así nada más viendo el espectro, es muy complicado, imposible prácticamente puede decirse, que sepan qué hidrocarburo es, nada más con el puro espectro de infrarrojo y ninguna otra información. Pero lo que sí nos puede decir el espectro de un hidrocarburo es si hay o no insaturaciones, porque como las insaturaciones se dan o forman enlaces más fuertes, va a cambiar la posición de esas bandas. Entonces, si observamos, por ejemplo, una banda que se encuentra entre 1640 y 1680, podemos decir que hay un alqueno. Si tenemos una banda entre 2100 y 2200, es un alquino. Y aquí esto varía. La posición de las bandas de los dobles enlaces aislados y de los conjugados. ¿Por qué creen que esto varíe? ¿Por qué tanto está conjugado? Ajá, pero ¿cómo afecta la conjugación a la posición de enlace? Esa, o sea, vamos a ver nada más este valor para que sea más fácil verlo. En el aislado aparecería como a 1680, en el conjugado a 1660. ¿Qué pasó con la frecuencia de la absorción? Se hizo más pequeña. Bien, allí, ¿de qué dependía la posición de una absorción? De
cuánta es su energía o cuánta es su frecuencia con la línea. Exacto. Primero, ¿cuál es su energía? Muy bien. Entonces, si yo les digo que esta absorbe a 1680 y esta a 1660, ¿qué quiere decir en cuanto a sus energías? Que una es, ¿cuál es La más? conjugada es mayor y la conjugada menor. Exacto. Esta es de mayor energía, o sea, ahí el enlace es más fuerte que acá. ¿Por qué? Vamos a dibujarlo y ya con eso acabamos. ¿Es por la estabilidad de la molécula? Más o menos. ¿Por qué uno es más estable que otro? Porque uno es Porque, conjugado y el otro no. Ajá, y a ver, por ahí me iban a decir otra cosa. bueno, iba a decir que en el conjugado ese par de electrones se puede deslocalizar y se pueden estabilizar por resonancia. Bien, eso, precisamente es eso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá pueden generar una estructura resonante. Así. Entonces, en esa estructura resonante, ahí donde estaban los enlaces dobles, ¿qué me quedó? ¿Qué tipo de enlaces me quedaron ahora por la resonancia? Ahí queda un doble enlace y un carbanión en el rojo. Ajá, muy bien. ¿Y aquí donde estaban los dobles enlaces? ¿Cómo quedó la molécula acá? Aparte de que las cargas. ¿En qué se transformó? ¿En un enlace qué? N. Ay, no lo escuché, perdón. ¿Es sencillo? Ajá. Bueno, acá el enlace doble, cuando dibujan la estructura resonante, queda como un enlace sencillo. Hace ratito ustedes me decían, los enlaces sencillos son más débiles que los enlaces dobles. Entonces, la resonancia hace que el enlace se debilite. Es más estable, pero al convertirse en un enlace sencillo, se hace más débil. Ahora ya no es completamente un enlace doble, vaya, sino que es un enlace parcial, lo que podemos dibujar aquí. Es como, sí, como, digamos, en vez de ser dos enlaces, es como un 1.5 de enlace por la conjugación. Acá sí es dos enlaces y no hay conjugación, entonces ese 2 no cambia. Por eso, con la conjugación, cambia el número de onda de la absorción, se hace más chiquitín. ¿Sí me explico más o menos? Sí, maestra. Bueno, aquí le dejamos porque ya se me acabó el tiempo y ya espero, ahora sí el martes, terminar con infrarrojo lo más que se pueda. Entonces, muchas gracias chicos por su atención y su paciencia con su maestra que no supo poner animaciones. Bueno, que se le olvidó poner animaciones. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Yo. Igual. Gracias, profesor. Adiós. Nos vemos. Gracias, Bye, hasta luego. cuídense mucho. Cuídense mucho chicos.